Mario Vargas Llosa era mucho más que un escritor. Era un intelectual de verdad. Pero además de eso, siendo una de las plumas más importantes de la hispanidad, tenía una posición bastante clara en defensa de las libertades y en defensa de la democracia. Desde el mismo momento en que decidió abrirse de cualquier apoyo orgánico a la Revolución Cubana y al comunismo y a las ideas de izquierda, se convirtió desde las letras, desde la literatura y desde su posición de intelectual de habla hispana en un firme defensor de las libertades. De esas libertades que el chavismo se encargó de destruir poco a poco en Venezuela. Por supuesto, al hablar de libertad, fácilmente se podía poner en la mira del chavismo criminal. Por eso, cuando osó hablar del régimen liberticida que encabezaba Hugo Chávez, se encontró de frente con la andanada de insultos del chavismo, que tuvo que asalariar pseudointelectuales para atacar a Vargas Llosa, porque ninguno daba la talla. Nadie sabe cuáles son los intelectuales del chavismo. Pero cuando Hugo Chávez salió a retar a Mario Vargas Llosa, llamándolo cobarde, apátrida y todo lo demás, inclusive retándolo a sentarse con él en un debate, Mario Vargas Llosa le respondió y quedó para la historia el momento en el que Hugo Chávez tuvo que recular porque Vargas Llosa sí estaba dispuesto a debatir con él. ¿Y qué le pasó a Chávez? Quedó para la historia. Mire, si el presidente solo puede debatir con presidentes, ¿a qué la bravata de invitarnos a dialogar y a discutir con él? Mire, yo creo que esto pinta bastante bien las características del mandatario venezolano. Hoy, en Fuera de Orden, a propósito de la lamentable desaparición física de Mario Vargas Llosa, revisamos su legado y uno de sus legados es haber puesto contra la espada nada más y nada menos que a Hugo Chávez como cobarde y, por supuesto, como un incapaz a la hora de debatir ideas. De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. Era más o menos lo que decía Vargas Llosa. La fase superior de la izquierda es el crimen. Mira, la fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. Ahí está. Ahí está. Escrito en piedra está. Si lo dejas entrar no los verás salir. Te partirán las piernas para venderte las muletas. Te expropiarán las muletas y le echarán la culpa al imperialismo yanqui, al bloqueo, a la oligarquía, a la ultraderecha, a los fascistas, a los millonarios. Te robarán la ceniza y el cenicero, las flores y el florero, la vela y el velorio, el sepelio, la urna y el muerto. Las ganas de vivir, la forma de caminar, el país en el que naciste, las calles que te vieron crecer, las escuelas que te educaron, los símbolos que construyeron tu nacionalidad y hasta el agua de los floreros. Y si no te gustó, porque muy probablemente tienes una izquierdita por dentro. Tú eres de izquierda. Ojo, que puedes ser de izquierda o creer que eres de izquierda y de repente te quedas aquí en este programa y no mereces que yo te diga fuera sabandija, sino empiezas una jornada de reflexión y empiezas a darte cuenta que esa desgracia que es la izquierda no va contigo y que tú en realidad estás en contra de todo eso. Si le pasó a Vargas Llosa, te puede pasar a ti. Por eso, si te quedas y piensas que eres de izquierda, te recomiendo que te quedes calladito. No salgas por ahí hasta defendiendo lo indefendible porque vas a llevar. Ahora, si estás orgulloso de ser de izquierda, yo lo que te digo es una sola cosa. Mira. Fuera sabandija. Fuera sabandija. Fuera sabandija. No se imaginó Mario Vargas Llosa en ninguna de sus novelas, ni el peor o mejor dicho, la mente más siniestra. Yo creo que ni Stephen King, en sus novelas, uno de mis escritores favoritos, Stephen King, por cierto, se le hubiese ocurrido crear ese monstruo que son las viejas malditas del club, de la cual le tenemos aquí la lápida, ¿no? Las viejas malditas del club son ese esperpento que ha creado el chavismo para someter en sus comunidades a los ciudadanos. Es decir, son las empleadas y los empleados del régimen maldito criminal para someter dentro de sus propias casas a los ciudadanos. Y por eso tenemos la sección donde las exponemos.
¿A quién tenemos el día de hoy en la sección La lápida de las viejas malditas del club? Atención, Bardo y Yusmari. Una vieja maldita del club y un viejo maldito del club, porque tenemos que ser inclusivos, ¿verdad? Bardo, conocido como el Lungo, y Yusmari, conocida como la Yumi. Bardo, alias Lungo, y Yusmari, alias Yumi, se dedican a darle cartas del Consejo Comunal a la gente, porque a ti te piden una carta del Consejo Comunal para hacer cualquier trámite. Estos dos personajes se encargan de dar cartas del Consejo Comunal de la comunidad rural en la que están, atención, para avalar el robo de tierras, de fincas y de propiedades rurales para la siembra. Claro, si son unos hijos de Chávez que se dedicó a decir exprópiese, exprópiese, exprópiese para quebrarlo, para robarse la propiedad privada y para quedarse con ella, por supuesto que Bardo alias Lungo y Yusmari alias Yumi tienen a Chávez como maestro para hacer estas barbaridades. A cambio de dinero, venden una carta para en ese sitio donde están, en ese consejo comunal, cualquiera llegue y en vez de pagar el precio del terreno, no le paga a ellos el precio de una carta para ellos presentarse diciendo, este terreno es mío. Así la vida es un jamón planchado con rodajas de piña, cereza y almíbar. Bardo alias Lungo y Yusmari alias Yumi han quedado denunciados como viejos malditos del club y saben ustedes quiénes son y por supuesto saben que lo que están haciendo tarde o temprano les pasará factura. A ustedes, Bardo alias Lungo y Yusmari alias Yumi, a ustedes también les llegará la justicia. Y recuerden, no promovemos el odio, solo lo recordamos. Hay una gente que dice, no, que esa marimba y esa sección le quita seriedad a tu programa, porque entonces no lo veas, no lo veas. Vaya a ver, por ahí están los programas de Uslar Pietre, que son unos programas muy serios, vaya a verlo, no hay problema. No, porque tú deberías hacer tal cosa, pero si usted tiene tantas ideas sobre cómo hacer programas, ¿por qué no vaya a hacer uno? Estas plataformas lo permiten. Así empecé yo, hablando frente a un teléfono y al final, mira, aquí estamos. Eso es todo. No se preocupe. Nadie le obliga a ver este programa. Y seguimos. La relación de Mario Vargas Llosa con Venezuela es de larga data y merece la pena ser revisada. Como buena parte de, bueno, para empezar, la historia de todos los países hispanoamericanos, hispanos en general, están entrelazadas. Pero la historia de Perú está muy cerca de la historia de Venezuela, en sus orígenes como naciones independientes. Entiéndase y recuérdese el rol de Simón Bolívar en la ruptura del Perú con los lazos con España. Recuérdese todo lo que significaron batallas en ese país. Recuérdese además el rol y el respeto que se le tiene a diversos actores políticos y actores históricos, próceres, en la historia de ambos países. El respeto que se le tiene a Antonio José de Sucre, por ejemplo, en el Perú, al propio Bolívar, aunque son figuras controversiales. Recuérdense que Bolívar se declaró en determinado momento dictador y en otro momento además separó parte del territorio del Perú, lo que se conocía como el Alto Perú, para la creación de Bolivia, donde por supuesto el gran encargado de esa gesta o de esa acción fue el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Buena parte de las batallas que sellaron la independencia de Venezuela y de la Nueva Granada, hoy República Colombiana, de Perú, de Bolivia, se libraron en Perú, en territorio peruano.
Y por supuesto, todo eso tiene unas labores. Ya avanzado el tiempo, se consiguen además otros muchos lazos. Cuando arranca, por ejemplo, el descreimiento de la joven intelectualidad hispanoamericana que no sentía que el comunismo fuese una vía para alcanzar las metas de desarrollo y de progreso de la región, surgen dos personajes fundamentales para la historia política hispanoamericana. Uno es Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador de el APRA, y el otro es Rómulo Betancourt, venezolano. Estos dos ciudadanos, desde su punto de vista, por supuesto el día de hoy, cuando todo el mundo quiere ser de derecha, porque aquí todo el mundo es de derecha, que todo el mundo es liberal, aquí nadie jamás en la vida se le aguaron los ojos escuchando los techos de cartón de Ali Primera. No, aquí nadie nunca. No, aquí nadie fue de izquierda jamás. Resulta ser que se propone, de hecho hay muchos jóvenes venezolanos con lecturas mal digeridas y con visiones mal ubicadas, donde se termina juzgando de forma equivocada a actores políticos con la visión del presente. Pero no se determina la importancia que un hombre como Víctor Raúl Haya de la Torre y la importancia de un hombre como Rómulo Betancourt tienen en la historia política de Hispanoamérica. Porque se les juzga como personajes de izquierda, como socialistas. Pero no se les juzga como lo que originariamente son: nacionalistas anticomunistas. Es lo que son. Rómulo Betancourt y Víctor Raúl Haya de la Torre denunciaron al comunismo como doctrinas ajenas a las sociedades hispanoamericanas. Lo dejaron escrito, yo no los tengo que defender, no necesitan ninguno de ellos dos, más faltaría que yo salga a defender. Lo que pasa es que hay gente que no lee. De hecho, ¿qué se decía de Acción Democrática? Que era un partido aprista. Porque en efecto, el planteamiento que hace Víctor Raúl Haya de la Torre en la creación del APRA peruano está dentro de la línea que se plantea de ruptura con el comunismo y búsqueda de eso que luego vinieron a vender, porque aquí siempre los ingleses salen a vender que ellos son los padres de las criaturas, como la tercera vía de Tony Blair. Eso que presentó Tony Blair como la tercera vía ya lo habían presentado 70 años antes Víctor Raúl Haya de la Torre, Rómulo Betancourt y otros teóricos en la región hispanoamericana. Cuando usted ve, por ejemplo, a un hombre como Alan García y ve a un hombre como Carlos Andrés Pérez, yo lo narré en mi libro, en mi primer libro, Fiesta con Piñata, hay un ensayo donde, a propósito de la trágica muerte, del suicidio de Alan García, narra una serie de anécdotas sobre la vida de ambos, porque Carlos Andrés Pérez y Alan García eran muy amigos. Inclusive el hijo mayor de Alan García es ahijado de bautismo de Carlos Andrés Pérez. Son unas cosas bien particulares. Pero volviendo a Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, antes de ganar el premio Nobel, antes de ser incorporado de ganar el premio Cervantes, el premio Príncipe de Asturias, antes de ser incorporado a la Academia de la Lengua Española, antes de ser incorporado a la Academia de la Lengua Francesa, o sea, antes de tener todos esos lauros, el primer gran lauro internacional que lo recibe en Venezuela. Y se trata nada más y nada menos que de el premio Rómulo Gallegos. El 2 de agosto de 1967 se entrega la primera edición del premio Rómulo Gallegos, el premio internacional de novela. Era un premio que se entregaba a novelas, al género literario de la novela. Uno se inscribía, o sea, tú tenías una novela y la inscribías. Vargas Llosa se inscribió y ganó la primera vez que se entrega el premio Rómulo Gallegos, Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, se le entrega a Mario Vargas Llosa. Y creo yo que el único galardonado con este premio que recibe el premio del propio Rómulo Gallegos es Vargas Llosa. Aquí está la foto donde se
inmortaliza el momento. Vean a un jovencísimo Vargas Llosa. Esto fue en el año 1967. Detrás está el que para entonces era el presidente del INCIBA, el Instituto Cultural venezolano de la época. Era Simón Alberto Consalvi, y ahí ven a un ya adusto y entrado en sus últimos años Rómulo Gallegos, el novelista más importante de la historia contemporánea de Venezuela. Fue presidente de Venezuela y, por supuesto, un hombre cuyo nombre está inscrito en nuestra historia. Cuenta Vargas Llosa, lo contó muchos años después, que Rómulo Gallegos estaba un poquito confundido, está muy viejito, y estaba un poquito confundido y no entendía, y le dijo que él no sabía por qué el premio no me lo dan a mí. O sea, ¿por qué le están dando, por qué hay que darle el premio a usted? O sea, si el premio se llama como yo. Él no comprendía mucho, lo contó Vargas Llosa después, que él se sorprendió mucho con eso. Este es el primer premio internacional que recibe Vargas Llosa, y lo recibe en Venezuela. Debe decirse además que el premio internacional de novela Rómulo Gallegos mantuvo una línea tan importante en el tiempo que era casi, o sea, este premio se le daba a escritores que luego se convertían en un boom. Es decir, cuando estaban, o sea, bueno, pasó con Vargas Llosa. Luego Vargas Llosa se convierte en Vargas Llosa. Por cierto, la novela con la que él participó en ese momento fue La Casa Verde. Luego, 4 años después, esto fue en el 67, creo que fue en el 72, se lo dan a Gabriel García Márquez, que inscribió una novelita que acababa de escribir llamada 100 años de soledad. Nada más y nada menos. Y es premiado con el Rómulo Gallegos. Ahí, por supuesto, hubo muchísimos premios más. Rómulo Gallegos, a muchísima gente, bueno, de una estatura que arranca con el otorgamiento del premio. Yo le tenía muchísimo cariño a Roberto Bolaños, que ganó el premio Rómulo Gallegos también en los años 90. Y su libro, Los Detectives Salvajes, es uno de mis libros favoritos. Pero para que vean lo que significa entonces la vida de Vargas Llosa y cómo se entrelaza con la historia de Venezuela, es importante tener en cuenta lo que significa la entrega del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos en el año 67. Todavía él era castrista en ese entonces. No había hecho la ruptura con la izquierda, ni había hecho la gran denuncia que hicieron él y otros escritores como Carlos Fuentes en contra del régimen de Fidel Castro, denunciando el agravio que significaba para la literatura y para la libertad de opinión y de expresión el proceso que habían hecho en contra del escritor cubano Eberto Padilla, al cual lo obligaron a hacer un mea culpa televisado diciendo que él había ofendido gravemente a la revolución, y eso se lo hicieron después de tenerlo como mes y medio preso. Sobre eso, por cierto, sobre ese periodo, sobre ese evento, hay varias cosas escritas. Uno de los últimos libros que leí al respecto lo escribió el escritor cubano, amigo Norberto Fuentes, y se llama Plaza Sitiada, porque Norberto fue parte del proceso, fue otro de los que fue procesado. Lo que pasa es que no se hizo famoso, porque él, en el momento en que Eberto Padilla lanza el mea culpa, él habla después y dice: yo no me arrepiento, yo mantengo mi crítica. Y por supuesto Norberto la pagó caro y después vivió una vida, bueno, de verdad la vida de Norberto merece varias películas. Pero bueno, hablando de escritor, usted dirá: bueno, Daniel, pero tú te vas a poner esa categoría. No, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que es importante escribir. Vargas Llosa escribía, todos los días se levantaba y escribía, así no tuviese la musa para que le quedara. Entonces uno escribe que algo queda, algo quedará de lo que uno escriba. En mi libro Una mesa de tres patas está narrado, no un libro sin ser un libro de historia, cuenta historias. Y allí en ese libro he narrado cómo se construyó esa desgracia que es el régimen chavista, ese sistema chavista compuesto por el régimen criminal, su oposición falsaria, haciendo de la suya como siempre, y la boliburguesía traidora que colaboró con toda esa asquerosidad. Una mesa de tres patas. La segunda entrega de mi serie Ajuste de Cuentas con la Politiquería Venezolana. Está a la venta a nivel mundial en Amazon. Si te encuentras en Madrid, lo puedes conseguir en edición limitada, autografiada y dedicada, con dedicatorias únicas en cada ejemplar, en la librería Los Pequeños Seres de Madrid, allí en la calle Rivera de los Curtidores número 19. Y recuerda que el 23 de abril, fiesta de San Jordi, estaré a las 5 de la tarde en el Paseo de Gracia,
a la venta los libros allí. Si lo compraste y lo quieres que te lo firme, vas y lo llevas. Ahí nos tomamos la foto si quieres. Estaré allá a las 5 de la tarde en el Paseo de Gracia, en la fiesta de San Jordi, en Barcelona, España, en el stand de la librería Byron, allí en el Paseo de Gracia. Hispanidad Abogados y Asesores es el bufete número 1 en materia de extranjería en España. No olvides que si se trata de tener tu estatus migratorio al día, tienes que tener unos abogados responsables, unos abogados duchos, no unos abogaduchos. Hispanidad Abogados y Asesores, el bufete número 1 en materia de extranjería en España. En España con todas las de la ley. Y nos vamos o no nos vamos a Escocia. Tengo unas ganas de irme para Escocia ya. Estoy tratando de ver el mejor momento, porque tiene que ser un momento en el que yo pueda ir a lucir mis piernas, porque me voy a poner el kilt. Yo sí me voy a poner mi kilt, sí me voy a poner mi falda escocesa, y sí voy a aparecer ahí tomándome un whisky con mi falda escocesa, pues sí voy a aparecer. Dejen el chalequeo, dejen el chalequeo. Si tú quieres vivir la experiencia escocesa, tienes la maravillosa oportunidad de hacerlo, organizado por la gente de Hablemos de Escocia en castellano. Te organizan tu viaje adaptado a tus necesidades, lo que tú quieres conocer. Historia religiosa, vamos. Historia de espantos y aparecidos, vamos. Historia de Harry Potter, vamos. Historia de los cementerios, vamos. Historia del fútbol, vamos. Historia del whisky, vamos. Pero vamos, con Hablemos de Escocia en castellano para que nos cuenten la historia de esa bella tierra en nuestro idioma. Y si vas a viajar, para donde quiera que vayas a viajar y donde quiera que estés, una póliza de seguro de viaje siempre es necesaria. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana. Mañana puede ser demasiado gurruminato, demasiado mentira, demasiado Capriles de candidato, demasiado Julio Borges con sus cejas, demasiado vieja maldita del club, demasiado malo, feo y chimbo. Pólizas de seguro de vida y de salud en los Estados Unidos, póliza de seguro de viaje donde quiera que estés y a donde quiera que vayas. Y recuerda que tu patrimonio en los Estados Unidos, luego de que te ha costado tanto construirlos, no puedes dejarlo al arbitrio de una corte sucesoral para que tus herederos pasen allí tiempo, gastando tiempo, dinero y esfuerzo en tener acceso a ese legado que tú les has dejado. No. Con el fideicomiso en vida que te ofrece tu asesor Gustavo, puedes solventar esa situación. El fideicomiso en vida es la solución para garantizar que tus herederos tengan acceso a todo lo que has construido en los Estados Unidos cuando corresponda, por supuesto, sin el tedio de las cortes sucesorales. Llama ya a tu asesor Gustavo para que te asegures bien. ¿Qué fue lo que pasó con Chávez y con Vargas Llosa? Vargas Llosa fue a Venezuela. Él iba mucho, cuando se podía, cuando lo dejaban entrar. Lo tuvieron 2 horas retenido en el aeropuerto, humillándolo en migración. Cuando finalmente entra, ellos pensaban que lo iban a humillar ahí, que lo iban a intimidar. Y cuando Vargas Llosa salió de ahí, salió en estos términos, atención. Nada, estoy muy contento de estar de nuevo en Venezuela. Vengo para asistir a la conmemoración de una institución con la que tengo una relación muy antigua y muy estrecha, que se dice, está cumpliendo 30 años de una magnífica labor en favor de la democracia, de la libertad política, de la libertad cultural, de la libertad económica. Y pues he venido, como creo que un buen número de latinoamericanos, a dar nuestra solidaridad, nuestras felicitaciones y nuestro apoyo a esta institución que creo presta tan magníficos servicios a la causa de la libertad. Queríamos saber cómo ve Mario Vargas Llosa el diálogo que está llevando Venezuela en este momento y sobre todo la situación que se está viviendo en las calles del país. Bueno, la situación la veo como la ve todo el mundo, con gran preocupación. Creo que un diálogo siempre es positivo, siempre es bueno, y ojalá este diálogo pues culmine en medidas efectivas que traigan por fin la paz, la coexistencia, que refuercen las instituciones democráticas y ayuden a Venezuela a superar la dificilísima situación económica que atraviesa, ¿no? Me han recibido con mucha amabilidad. Me han hecho una revisión muy cariñosa de la maleta, así que no veo por qué habría ninguna manifestación de hostilidad, ¿no? Tengo muchos amigos aquí en Venezuela, así que voy a procurar ver, aunque estoy solamente 4 días, pues voy a procurar ver al mayor número posible de amigos, claro que sí. Mire, los estudiantes están en una campaña que es mi impresión a favor de la democratización de Venezuela. Quieren que se refuerce una democracia que está experimentando pues muchos problemas, muchos obstáculos, y creo que es una lucha importante, porque lo que está ocurriendo en Venezuela no tiene solamente
efectos en Venezuela, sino en toda América Latina. Por eso yo creo que América Latina tiene los ojos puestos en Venezuela y seguramente en muchos otros lugares del mundo. Todo el mundo espera que de esto resulte algo positivo para Venezuela y no un retroceso, no una regresión de la cultura democrática. El diálogo sea efectivo, que no sea una mera, digamos, exhibición retórica, que haya la voluntad de hacer avanzar, digamos, el proceso de pacificación del país. Eso es lo que hay que desearle, creo que es lo que desea la inmensa mayoría de venezolanos. Por cierto que detrás vi a una joven, me pareció ver detrás de Vargas Llosa una jovencísima Cayetana Álvarez de Toledo y a Rocío Guijarro también, se dice. La preocupación de Vargas Llosa por Venezuela siempre estuvo allí, pero también su visión de decir lo que está pasando en Venezuela es algo que se puede extender y que puede causarnos problemas a todos. Esto lo dijo por allá por el 2010. Mira dónde estamos hoy. Ya tú sabes. Por supuesto, Vargas Llosa no se ahorró críticas. Y hacia donde principalmente dirigió su preocupación fue al discurso que utiliza el chavismo a la hora de hablar de sus oponentes, que es lo que manifestaba Vargas Llosa, siendo un especialista en el lenguaje, lo que manifestaba Vargas Llosa como principal aspecto autocrático, autoritario de ese sistema, de ese régimen chavista. La manera como opta el régimen de enfrentar a sus críticos y a sus opositores no es rebatirlos, es deshumanizarlos, volviéndolos personajes despreciables por razones fundamentalmente morales. Una especie de radicalización del régimen, un temor creciente a toda forma de crítica o de resistencia a las medidas que van, bueno, digamos, no hay que decir que desapareciendo, pero sí encogiendo cada vez más las libertades públicas, el Estado de Derecho, la libertad de empresa, la libertad de mercado, todo lo que es el fundamento realmente de la cultura democrática, ¿no? Por supuesto, estas críticas fueron demasiado para Chávez. Porque a Chávez, el grave problema que tenía Chávez era que siendo una persona con graves problemas de identidad, con graves problemas de déficit de afecto, le molestaba muchísimo que lo criticaran. Le molestaba muchísimo que le llevaran la contraria. Le molestaba muchísimo que no lo aplaudieran y que no lo lisonjearan. Mucho más si era un personaje de la catadura intelectual y moral de un Vargas Llosa. Por eso, entonces se molestaba y salía con estos arrebatos. Aquí me acusan a mí de que yo regalo el petróleo, ¿no? Incluso vi que el señor Vargas Llosa, por eso qué bueno sería, piénselo, señor Vargas Llosa, preséntese aquí porque qué bueno sería. Yo pudiera participar incluso, pero no es un mano a mano, no, como usted quiere ahí, el show que le tienen preparado, no, es una cosa seria, en verdad, serio con buen humor, si es que le cabe a usted el buen humor. Ahora, una corriente de pensamiento, yo soy quizá el menos indicado para debatir con una lumbrera como él, ahora. Sin duda. Ahora, pero si pudiera yo arrimar ahí, tú sabes cómo dicen, la brasa para la sardina, pero qué bueno sería, porque el señor Vargas Llosa, leí que dijo que aquí en Venezuela la pobreza había crecido, que aquí vamos a una dictadura, que aquí se restringe la libertad de expresión, que aquí, ¿qué más fue lo que dijo? Se recortan varias libertades. Se recortan las libertades, ¿no? El autoritarismo, de todo eso, ¿no? Aquí me acusan, la oposición venezolana, que yo regalo el petróleo, que yo ando con una chequera por ahí repartiendo dinero. Es una acusación indigna, tan sucia y bastarda que no merece ni responderla, ¿no? Pero que venga Vargas Llosa a decir que yo ando sobornando gobiernos, sobornando gobiernos. Sí, esa es una noticia criminal, porque en todo caso el delincuente acusado soy yo, ¿verdad? Yo acusado de que soy un, bueno, ¿cómo se llama esto? ¿Qué delito será ese? El de soborno. Según esto, a los países a los que Venezuela está ofendiendo, además, a los pueblos de este continente.
Claro, porque Chávez siempre desviaba la atención. No soy yo, es el pueblo. Además de eso, él mismo lo dice, no, yo no podía debatir con el Carlos, porque es que Chávez nunca triunfó con las ideas. Chávez nunca triunfó con la palabra. Chávez nunca triunfó con la moral. Chávez triunfó fue con la fuerza, con la extorsión, con la violencia. Ahí es donde ganaba. Entonces sale a retar a Vargas Llosa y Vargas Llosa le dice, acepto el reto. Claro, Vargas Llosa sabía muy bien que Chávez, siendo un cagueta, se iba a echar para atrás. Pero en todo caso, Vargas Llosa dijo, bueno, él quiere debatir, vamos pues. Los participantes del encuentro celebran la decisión del presidente Chávez de aceptar un diálogo. Los participantes aceptan desde luego este diálogo y proponen que para mayor eficacia y claridad del mismo se lleve a cabo entre dos personas, el presidente Hugo Chávez Frías y el escritor Mario Vargas Llosa. Aceptan también que el diálogo, tal como lo dijo el presidente Chávez, se realice sin barras y con plena igualdad de tiempo para los dos participantes. El escritor Mario Vargas Llosa asistirá con un reducido grupo de los participantes en espera de que el presidente haga lo mismo. Hemos designado al señor Gerardo Bongiovanni, secretario general de la Fundación Internacional para la Libertad, para que ultime los detalles con la oficina de la Presidencia de la República. Para mayor comunicación con Gerardo puede utilizar el 0414-323-1842. Muchas gracias. Muchas gracias. Le dijeron, está bien, va a debatir contigo. Vamos pues. ¿Qué hizo Chávez? Lo que hace siempre Chávez. Fíjate, yo acepto, ¿sabes? Yo acepto participar en un debate. Incluso, ¿dónde está la cámara? A los señores que andan por ahí visitando a Venezuela, invitados por un, ¿cómo se llama? Un organismo empresarial o de pensamiento, ¿no? De la derecha. En verdad os digo, y en serio os digo, señores de la derecha, a los presidentes que está, por casualidad, conmemorando 10º aniversario, abre las puertas al debate. Siempre, este es un programa donde pasan muchas cosas. Y nunca se graba, nunca se prepara así, aquí salen muchas cosas. Y esto es una coincidencia que me parece buena. Yo ofrezco este programa. Y pudiera ser mañana, sábado a las 11 de la mañana. En verdad y en serio os digo, me encantaría. Aunque yo ayer dije que me apartaría y los dejaría debatir a ustedes en Aló Presidente, pero como ellos dicen que es conmigo, yo acepto, pero no solo conmigo, con este grupo, los que quieran acompañarme. A las 11 de la mañana los espero, pues. Aló Presidente abre sus puertas. Ahí en el Salón Ayacucho, vengan. Serán respetados. Sin evadir ningún tema, cualquier tema es válido, transmisión en vivo y si quieren en cadena nacional. Por supuesto, se dice, y Vargas Llosa le dijo, no, si va a ser un debate va a ser en estas condiciones, y va a ser Chávez y Vargas Llosa, porque usted reto fue Vargas Llosa. Chávez dijo, no, yo voy aquí con mis amigos, que vayan varios y tal. Y por supuesto, Chávez lo que quería era montar un show. Él no tenía intención de debatir. Y luego de esta intervención, salió insultando a Vargas Llosa, diciendo que él no podía debatir con él porque él no era presidente. Además de eso, que él no era ni peruano porque le había renunciado a la nacionalidad peruana, cosa que era falsa. Por supuesto, después de todo esto, Chávez queda en franco ridículo. Y al quedar en franco ridículo, lo que termina ocurriendo, evidentemente, es que Vargas Llosa estuvo el resto de la vida de Chávez burlándose de la cobardía de Chávez. Creo que la propuesta de debate no fue seria, fue un mero gesto o tal vez una emboscada, y cuando nosotros hemos tomado en serio la propuesta y hemos fijado una fórmula que era perfectamente operativa para tener un diálogo racional sobre dos visiones de la sociedad, de la política, del desarrollo, el presidente Chávez se ha visto confundido,
acaso intimidado, consciente de la fragilidad de sus ideas, y simplemente ha buscado un pretexto para que ese diálogo que propuso no tuviera lugar. ¿A usted le quedó absolutamente claro que no habrá debate después de escuchar lo que dijo el presidente Chávez? Absolutamente, yo acabo de escucharlo en la televisión. He visto que una vez más mintió. Dijo que yo había renunciado a mi nacionalidad, a pesar de que ya lo había dicho una vez, y yo inmediatamente saqué mi pasaporte peruano que mostré a los periodistas y expliqué que yo nunca he renunciado a mi nacionalidad. Me vi obligado porque otro dictador, que era el señor Fujimori, quiso privarme de la nacionalidad peruana, y como no quería quedarme convertido en un paria, pedí al gobierno español, el gobierno socialista de Felipe González, que me reconociera la doble nacionalidad de acuerdo a un tratado entre Perú y España del siglo XIX. Así ocurrió, y gracias a esa generosa actitud del gobierno español, pues yo no quedé convertido en un paria, y desde entonces he enriquecido mi nacionalidad peruana con la española. El presidente Chávez lo sabe, sin embargo, lo primero que hizo esta noche, decir que yo era pues una especie de insolente que quería competir con un presidente, que yo tenía que regresar al Perú, recuperar la nacionalidad a la que había renunciado y hacerme elegir presidente para debatir con él. Mire, si el presidente solo puede debatir con presidentes, ¿a qué la bravata de invitarnos a dialogar y a discutir con él? Mire, yo creo que esto pinta bastante bien las características del mandatario venezolano. No, lo dejó en la calle, porque el que sabe usar la palabra, amigo, deja en la calle a cualquier imbécil, como lo era Chávez, hablador, o como dicen los dominicanos, hablador, con J, hablador. Porque es una combinación de jalador con hablador. Hablador. Eso es lo que era Chávez. Un boquejarro. Boquechancla. Un lengüesopa. Si tú no quieres que te vean como un Chávez, un mentiroso patológico cuando utiliza la comunicación, Eduardo Villegas, tu coach de comunicación tiene las herramientas para que tu comunicación sea efectiva y llegues a donde quieras llegar. Estés en el ámbito político, estés en el ámbito económico, estés en el ámbito académico, estés en el ámbito empresarial, estés en el ámbito comercial. Sin la comunicación, amigo, no se va para ninguna parte. Sin una comunicación efectiva, usted no tiene una buena relación de pareja. Sin una comunicación efectiva, a usted no le va bien en los estudios. Sin una comunicación efectiva, usted no va a ser un buen vendedor si es acaso a las ventas a las que usted se dedica. Sin una comunicación efectiva, usted no va a tener una buena relación con sus hijos o con sus padres o con sus compañeros de trabajo o en el entorno laboral en el que se encuentra, multicultural y variado. Eduardo Villegas, tu coach de comunicación. Herramientas de comunicación efectiva, porque mejorar la comunicación es mejorar tu vida. Ay, se acabó el tiempo para la declaración de impuestos y tú todavía no la has hecho. Bueno, puedes tener algunos problemitas, pero todavía es solventable. Habla con la gente de Easy Tax To Go para poner en orden todo lo relacionado a tus finanzas para que tu declaración de impuestos esté hecha sin causarte graves problemas. Y si tienes problemas de años anteriores, la gente de Easy Tax To Go se encarga de solucionarlos. Y recuerda que también puedes formarte. Si tú quieres comprender, oye, yo no quiero que me vuelva a pasar esto, quiero entender para yo saber. Ellos te dan los cursos de formación en materia tributaria para que comprendas cuáles son tus deberes, cuáles son tus derechos. Y si lo que quieres es certificarte en la materia, la gente de Easy Tax To Go te da los cursos de formación en materia tributaria para que puedas actuar como preparador de impuestos para terceros. Cualquier servicio que contrates con ellos, si vas de nuestra parte, al momento de contratar ese servicio, te ganas esta tasa para que puedas en las mañanas decir: evasor de impuestos, no, fuera sabandija. Easy Tax To Go, con su analista estrella Merángel Lantel y el muchacho de la película Leonardo García. El doctor Ricardo Pérez me dijo: mira, Daniel, hay que decirle a la gente que el sobrepeso no es chiste, que no es imposible salir de él y que haciendo las cosas correctamente podemos derrotar a esos kilitos de más. Con disciplina, con la vigilancia médica, con el acompañamiento nutricional y el acompañamiento en cuanto a actividad física, el semaglutide, Ozempic, Wegovy o cualquiera de sus nombres puede ayudarte de forma correcta. Y si de lo que se trata es de haber perdido unos kilos y tener un cambio sustancial en el cuerpo que amerite intervenciones quirúrgicas, es el doctor Ricardo Pérez, cirujano estético número 1 de la Florida, quien puede ayudarte con el mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral Miami. Y
Si se trata de refacciones. En la Florida, Lanco Construction Services. No dejes la refacción de tus espacios en manos de cualquiera porque te puede salir la cosa muy mal. A César lo que es del César. Las refacciones en la Florida, la construcción, la renovación de espacios, el cambio de uso de un espacio de comercial a residencial o de residencial a comercial, la renovación de ese espacio que ya tienes estructurado y que quieres que se vea mejor, el cumplimiento de las normas a la hora de hacer refacciones, todo eso, déjalo en manos de Lanco Construction Services. A César lo que es del César en la Florida. Y ves, pues mi gente, todo el contenido audiovisual, todo el contenido para sus redes sociales, toda la gestión de su canal en YouTube, déjala en manos de los profesionales. Y esos profesionales son la gente de Best Pro Digital Marketing, the best of the best. Vargas Llosa siempre tuvo a Venezuela en mente cuando hablaba del autoritarismo, porque su preocupación era, y siempre la manifestó, el concepto que tenían muchos países de la región de que no se podían meter en eso porque eso era un problema de Venezuela, y de que la soberanía y la no intervención, y de que bueno, eso, ellos verán cómo lo resuelven. Y siempre advirtió Vargas Llosa el grave peligro que corría la región si se le permitía al chavismo hacer metástasis. Sus palabras vale la pena volverlas a escuchar. Mire, en algunos casos sí han recibido dádivas, son gobiernos que han sido sobornados, ¿no es verdad?, por el gobierno venezolano, con dádivas, con, digamos, acuerdos comerciales que eran muy positivos para ellos, pero en muchos otros casos no, en muchos otros casos es simplemente miedo de despertar a una izquierda que podría atacarlos, que podría... una izquierda que por lo demás está muy disminuida y en muchos casos una izquierda que está mostrando simpatías hacia los estudiantes venezolanos. Pero como digo, creo que es una actitud timorata, acobardada, muy lamentable desde luego, pero de todas maneras creo que no representa el sentir de los latinoamericanos. Creo que la democracia ha tomado raíces realmente en América Latina. El hecho es que hoy día tengamos mucho menos dictaduras que en el pasado, que la mayor parte de los gobiernos sean gobiernos democráticos, pero ese espíritu democrático todavía no los ha impregnado suficientemente para manifestar su solidaridad con lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo creo que esa solidaridad viene sí de muchas instituciones, de partidos políticos y de muchos individuos particulares que sienten que los venezolanos no están solo luchando por ellos, sino también por todos los latinoamericanos sin excepción, ¿no? Mire, yo haría una excepción, con lo que ha usted dicho, la enumeración que ha hecho. La Unión Europea se ha pronunciado de una manera bastante clara en contra de los atropellos, de los abusos, de las detenciones de dirigentes políticos en Venezuela, con un comunicado que es bastante firme, y muchos partidos políticos y gobiernos europeos en ese sentido han estado en una posición mucho más digna que los países latinoamericanos. La OEA pues es la carabina de Ambrosio, como sabemos, hace mucho tiempo, nunca ha sido capaz de resolver un solo problema en América Latina. Centroamérica todavía estaría llena de guerrillas y de guerras intestinas si fuera por la OEA, ¿no? Fue las Naciones Unidas la que tuvo que intervenir para precipitar los acuerdos de paz. O sea que la OEA no hay que esperar de la OEA más de lo que es decir, una institución completamente un cascarón vacío que jamás ha servido, jamás ha ayudado, ha contribuido, digamos, a promover y a defender la democracia en América Latina, como dicen sus estatutos, unos estatutos que incumple sistemáticamente. Pero no hay que extrañarse, porque la OEA pues es el reflejo de los países que la componen, y si los gobiernos que la componen tienen esa actitud esquiva, timorata, en defensa de la democracia, pues la OEA refleja lo que son los gobiernos que la componen. Yo creo que es una institución completamente inservible, que habría que transformarla de raíz, porque nunca ha servido para nada, ¿sabes? Bueno, yo creo que los que nunca hemos servido para nada hemos sido los hispanoamericanos a la hora de escoger nuestros gobiernos, porque si tomamos lo que él plantea, que es cierto, que la OEA no es más que la suma de los países que la integran, siendo los países que la integran, algunos son inclusive unas republiquetas que nadie sabe ni dónde carajo quedan. Todas esas republiquetas del Caribe, buenas para nada, dependientes del limonero de turno, del benefactor de turno. Bueno, ahorita el benefactor de turno es el chavismo, que ni siquiera es un beneficio que le llega a las poblaciones de esas republiquetas, sino que es compra directa de los presidentes.
De esos bichos ahí del Caribe que son una partida de borrachos, de legitimadores, de ladrones, una gentuza allí que no puede mostrar ni un solo logro a favor de las sociedades que dirige. Vargas Llosa lo señala muy bien. Mario Vargas Llosa, además, tuvo siempre presente a Venezuela en cada una de las cosas que le tocaba decir con respecto a la democracia, con respecto al respeto a las libertades, y además de eso, al poner como ejemplo la destrucción que el chavismo ejecutó sobre las libertades democráticas en Venezuela, utilizó al chavismo como ejemplo de lo que podía pasarle a cualquier país por muy avanzado que se sintiera en sus instituciones y en el ejercicio de los deberes democráticos. Cuando Vargas Llosa señalaba en sus artículos de prensa o en sus intervenciones públicas lo que significaba la disolución de una de las democracias que se tenía como más sólidas de la región, convertido el país además en un territorio lleno de gente que andaba permanentemente buscando cómo demonios comer, que se habían olvidado inclusive de lo que antes movilizaba la vida social del venezolano. El esparcimiento, la vida nocturna en las principales ciudades, el estudiar, el quehacer cultural, que Venezuela tuviese uno de los premios literarios más prestigiosos de habla hispana, como lo era el Premio Internacional Rómulo Gallegos, que se tuvieran instituciones culturales como el Ateneo de Caracas, como el propio CONAC, como el Centro Internacional Rómulo Gallegos, hoy secuestrado por esos medianos, mediocres, indigentes culturales al servicio de un régimen que no han podido producir absolutamente nada. Ninguno de los que dirigen el sector cultural del chavismo tiene un solo lauro que mostrar. Ahí no hay un solo intelectual de prestigio, ahí no hay un solo escritor de prestigio, ahí no hay un solo candidato a ganar el premio Nobel. En ninguna categoría. No hay ni siquiera un candidato a entrar en los lauros principales de los premios más connotados a nivel mundial. Lo que hay es una partida de batracios al servicio de un sistema criminal, como lo es el chavismo. A Mario Vargas Llosa jamás lo van a poder borrar. Su legado jamás podrá ser borrado de las letras hispanoamericanas. A Chávez en el futuro lo veremos como un accidente de la historia trágica de Venezuela, que lamentablemente fue dejado entrar a dirigir la sociedad política y la sociedad militar en contra de la sociedad civil. Lo veremos como una anécdota, lo veremos como una grieta, lo veremos como una garrapata en el rabo de una vaca. Pero jamás lo veremos a la altura moral e intelectual de un hombre como Vargas Llosa. Y a quien no le guste esto puede irse muy largo a visitar a Chávez. ¿Y dónde está Chávez? Tu Chávez. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo.